Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por venir a estudiar con nosotros este hermoso folleto, Temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir, de predicar la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Otra vez, si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar la fuente de la vida. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por tus muchas bendiciones que has derramado sobre nosotros durante estos días. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en las buenas cosas que nos han ocurrido y también a veces en cosas malas que han ocurrido en nuestra vida, pero nunca nos has abandonado, siempre has estado con nosotros y gracias por eso, Señor. También te agradecemos porque vamos a estudiar tu Biblia. Ayúdanos a entenderla, Señor. Una bendición especial por aquellos hermanos que han hecho un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, bendíceles, y tú sabes que han puesto como un pedido especial. Acompáñales y respóndeles de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Cuídales y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. La fuente de la vida. El versículo de memoria está en Juan 14:6. Dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice: yo soy. Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. El mismo yo soy ahora se presenta como Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos estudiando la fuente de la vida y el primer día titula En él estaba la vida. Vamos a ver Juan 1:1. Miren lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios de acuerdo a las Escrituras. Otra cosa especial de Jesús, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si Jesús es Dios, entonces Jesús tiene la vida en sí mismo. En él estaba la vida. Otro detalle de Jesús, Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si Jesús es Dios, Jesús tiene la vida en sí mismo, entonces como Jesús tiene la vida en sí mismo, puede sacrificar su vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Juan 5:21 añade: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, como Jesús tiene la vida en sí mismo, puede dar vida a quien Él quiere. Otra cosa importante está en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces,
como Jesús tiene la vida en sí mismo, puede dar vida y vida en abundancia. Esas son las características de Jesús. Algo más dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la clave para tener vida y vida en abundancia es creer en Él, creer en Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como Jesús tiene la vida en sí mismo, va a dar vida eterna a quien cree en Él. Solamente aquel que cree en su sacrificio, en su muerte, aquel que cree en Él. El segundo día dice palabras de vida eterna. Recordamos que Cristo hizo un gran milagro para alimentar a 5,000 personas, y entonces las personas comenzaron a seguirle. Y miren lo que dice Juan 6:26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces hay un peligro en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿O por qué? Porque en este caso el peligro es buscar a Jesús por las bendiciones materiales. Ellos estaban buscando a Jesús porque habían visto el gran milagro de la alimentación de los 5,000. Mis hermanos, Dios puede hacer milagros, grandes cosas. También Satanás puede hacer milagros. Nuestra fe no debe estar basada en esas cosas. Nuestra fe debe ser basada solamente porque Dios nos ama y ha entregado a su Hijo unigénito. Sigamos, miren lo que dice: trabajad no por la comida que perece. ¿Por qué Jesús nos da ese consejo? Trabajen no por la comida que perece. ¿Por qué? Miren, hay una pista en Lucas 9:25. Miren lo que dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Si tenemos todo, si ganamos todo, ¿de qué aprovecha si finalmente, porque la paga del pecado es la muerte, nuestro destino va a ser la muerte? ¿De qué aprovecha? Entonces, por eso, el consejo número 1 es: no trabajen por el alimento que perece. Pero hay otro consejo también: sino por la comida que a vida eterna permanece. El consejo número 2 dice: trabajen por el alimento que permanece para vida eterna. Tenemos 2 consejos. El primero: no trabajen por lo que perece. Y el segundo: trabajen por lo que va a darles la vida eterna. ¿Y cómo tenemos que trabajar para el alimento que da vida eterna según este versículo? ¿Cómo? Miren lo que continúa: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, la única forma de tener vida eterna es Jesús. Jesús es el único que puede dar la vida eterna. Cuando nos dice trabajen para obtener la vida eterna, nos está diciendo: acérquense a quien, a Jesús, el Hijo del Hombre, les va a dar la vida eterna.
eterna. Luego miren lo que dice Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:51 añade algo especial. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice. ¿Y para qué descendió del cielo? Miren lo que dice aquí. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, mis queridos hermanos, Jesucristo ha dado su vida para salvarnos a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de obtener la vida eterna. Por eso Jesús es el único que da la vida eterna, porque Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Juan 3:16 por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15 recalca lo que está diciendo el versículo 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creer es un proceso. Y miren lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que escucha mi palabra, el que lee mi palabra, el que estudia la Sagrada Escritura y cree, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué gran amor de Dios! Estábamos destinados a muerte y ahora hemos pasado a vida solamente porque Cristo ha muerto por nosotros y nosotros hemos escuchado de esa muerte y hemos creído en ese sacrificio. Entonces debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. En una oportunidad Jesús le preguntó a los discípulos, Juan 6:67-68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? ¿No quieren estar conmigo? Entonces Pedro, miren lo que les respondió. Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Esa es la gran pregunta que todo ser humano debe hacerse. ¿A quién voy a ir para alcanzar la vida eterna? ¿En quién voy a creer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué esa pregunta es importante? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Jesucristo puede darnos la vida eterna. El tercer día dice el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Hasta ahora hemos visto que Jesús es el único que da la vida eterna, que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna, que debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. Ahora Juan 20:31 nos presenta, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se han escrito las cosas que están aquí en la Biblia, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que tengamos vida eterna. Creer en la palabra de Dios es importante porque miren lo que dice Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces creemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y otra vez, ¿por qué creer es importante? Miren lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando creemos, tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios y tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mis queridos hermanos, cuando creemos en Cristo hay una transformación. Nos convertimos en hijos de Dios y todo eso por creer, por tener fe. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es el regalo de Dios, es el obsequio de Dios para cada uno de nosotros. El cuarto día dice, rechazar la fuente de la vida. Queridos hermanos, hemos visto que Jesús es el único que da la vida eterna. También hemos visto que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna, que debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna, que creemos cuando escuchamos la palabra de Dios, y cuando creemos tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, pero el peligro es rechazar la fuente de la vida. Miren lo que dice Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, no pierdan su confianza. Cuidado, dice, cuidado que dejen de creer en Jesucristo. Entonces el consejo es, no pierdan pues su confianza. ¿Por qué nos da ese consejo Jesucristo? ¿Por qué? Miren lo que dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuidado, mis hermanos, la pregunta importante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso se vuelve personal. Nuestra fe, cuando venga Cristo, estará fuerte, estará cimentada en la Biblia. Tenemos que aumentar nuestra fe, pedirle a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi confianza. Quiero que mi fe sea fuerte cuando tú vengas. Y eso es importante porque mis queridos hermanos, aún si pertenecemos al pueblo de Dios, nuestra fe puede ser débil, como lo que ocurrió en Números 13, 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando fueron los 12 espías a ver las grandes cosas que tenía la Canaán terrenal, Caleb estaba con una fe firme, con una confianza en Dios inquebrantable, y dijo, más podremos nosotros que ellos. Porque la confianza de Caleb estaba firme, estaba fuerte. ¿Por qué? Porque él creía en la palabra de Dios, porque su fe estaba cimentada en lo que Dios le había dicho. Miren lo que dice Números 13:2. Y Jehová habló a
Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, porque tenía fe en esta palabra que Dios dijo. Caleb dijo: más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más podremos nosotros que ellos, porque nuestra fe está firme. Pero en el mismo pueblo de Israel, los 10 espías, miren lo que dijeron. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir. Ellos son más fuertes que nosotros. No confiaban en la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, no importa qué es lo que veamos al frente, no importa si todo parece oscuro, si hay problemas, no importa si hay gigantes que están tratando de hacernos caer, debemos decir como Caleb: más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El día 5 dice: condenación. Hasta ahora hemos visto que Jesús dio su vida para darnos la oportunidad de vida eterna. Debemos creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. Hemos visto que creemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando creemos, tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ahora Juan 3:18 nos dice: el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él va a tener vida eterna. Juan 3:16 por eso dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Van a tener la vida eterna. Si creemos, no seremos condenados. Tendremos vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 8:24 añade: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque si no creemos en Jesucristo, somos condenados. Porque en nuestros pecados vamos a morir. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si no creemos, moriremos, porque la paga del pecado es muerte. Dos cosas importantes: si creemos, vamos a tener vida eterna. Si no creemos, moriremos, porque la paga del pecado es muerte. Pero el versículo continúa: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 5:24 recalca eso y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que creer en Dios para no ser condenados, para no morir. ¿Y cómo creemos en Dios? Ya hemos dicho: estudiando la Biblia, estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis queridos hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que acercarnos a Jesucristo mediante
el estudio diario de la Biblia. Ojalá, mis hermanos, que cada día podamos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.